Vamos a hablar un poco de economía, pero vamos a hablar un poco de la situación económica de la gente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que deja de pasar? Y le voy a pedir entonces que en vez de hablar solamente de la macro, vayamos a la microeconomía. La suya, la mía, cualquiera de lo que estamos viviendo, porque para eso está convocado el doctor Daniel Artana, para charlar un poquitito respecto de lo que está ocurriendo económicamente en el país, dónde estamos parados y proyección un poco hacia adelante. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va, Luis? Bien, un gusto de recibirte. No, gracias por la invitación. La primera pregunta era, ¿dónde estamos parados, Daniel? Bueno, en una economía que está mejorando, la actividad está creciendo, recuperándose a un ritmo razonable, yo diría una velocidad de crucero de entre 3,5 y 4% anual. Eso es relativamente reciente. Todavía no alcanzamos los máximos que hubo en algún momento de mediados del 2015, pero hay sectores que les está yendo bien. Primero fue el agro, después se sumó la construcción, en parte impulsado por la obra pública al principio, pero ahora también por obra privada, y ahora bastante más lento viene acompañando el resto también, la industria y varios sectores de servicios. Pasa que es una recuperación a un ritmo lento, que todavía, como es normal, no ha pegado en términos de una recuperación del empleo importante. El empleo está un poquito mejor de lo que estaba en esta época de hace un año, pero no como para que la gente note una recuperación importante. Y recién ahora empezamos a tener que jubilaciones y salarios, como alguna vez hemos adelantado con vos acá, que era razonable que para esta época del año le ganaran a la inflación, le están ganando a la inflación, por 2 o 3 puntos. Entonces tampoco es que la gente, a ver, una persona que tiene un ingreso de 30.000 pesos, por ahí hoy tiene 500, 600 o 700 pesos más de lo que tenía hace un año en poder adquisitivo. Y no es para decir cuánto mejor que estoy, capaz que ni te das cuenta, digamos. Está mejorando la cosa, pero es una mejora, como dije, lenta. Y todavía la inflación, por más que ha bajado, se mantiene en un ritmo relativamente alto, alrededor del 1,5 mensual, un poquito menos. De todas maneras, e independientemente de este aspecto, las proyecciones implican la necesidad de realizar, a pesar de una serie de reformas, que yo no sé si se está en condiciones de hacerlas, si van a tener aceptación o va a generar más conflictos. Mira, las reformas estructurales por definición son conflictivas. Son conflictivas porque o son en algunos casos impopulares, porque por ahí tenés, como pasó con los subsidios, o sea, vos, qué lindo es que todos tengamos la electricidad barata, el día que se acaba la electricidad no hay, entonces, ¿qué es lo que te pasa? Tenés que corregir y ahí sufrimos los aumentos de tarifa. Después el gobierno lo puede haber hecho bien, regular o mal, pero había una necesidad de subir tarifa y eso es impopular. Y en otros casos es pisar callo de gente que tiene privilegios. O vas a discutir, no sé, una reforma de cómo están organizados los sindicatos en la Argentina y vas a pisar privilegios. O la reforma laboral. Por eso, la reforma laboral tiene, entre otras cosas, eso, pero si querés hablamos un poco de eso. Pero digo, ¿por qué es necesaria las reformas estructurales? Y aclaro, antes que me lo pregunte, que no es necesario que se hagan todas este año, sí, sino que se pueden ir haciendo. Lo importante es que avancemos. ¿Por qué son necesarias? Primero, porque el déficit fiscal es muy alto. Entonces hay que reformar algunas cosas que pegan en el gasto público, porque no hay más margen para subir impuestos. Es necesario cambiar reducir los impuestos a la producción, porque hoy son muy altos en la Argentina, y al uso de empleo y a la inversión. Y además, en la Argentina, primero tenemos todavía un alto porcentaje de empleo informal. Más de 1/3 del empleo total de la Argentina es informal. Y además, en los últimos 15 años, la productividad laboral en la Argentina creció muy poco. ¿Por qué? Porque se invirtió poco. En la medida que a la economía le vaya bien y vaya subiendo la inversión, uno de los riesgos que corres es que el crecimiento genere muy pocos puestos de trabajo, porque las empresas traten de invertir para mejorar la productividad. Eso ya lo vivimos en los 90. Vos fíjate que vos estás con costos laborales que crecen en dólares y costo del endeudamiento de las empresas que baja en dólares. ¿Vos qué señal le estás dando a la empresa? Pone máquinas, saca trabajadores. Entonces, para que eso lo compensemos, tenemos que sacarle al costo laboral toda la grasa que hay de curros y de impuestos que terminan no estando justificados. Y afortunadamente hay mucha tela para cortar ahí, pero detrás de cada una de esa grasa hay alguien que lucra con esa grasa. Cuando hablamos de la litigiosidad, por ejemplo, Argentina tiene doble cobertura contra el despido.
Hay indemnización por despido y además tengo seguro de desempleo, para los mismos tipos que tienen indemnización por despido. La mayoría de los países tiene uno u otro, no dos. Después tenés litigiosidad, y litigiosidad en los juicios por indemnización y en los accidentes de trabajo. Se ve claramente que ¿qué pasa con la litigiosidad de accidentes de trabajo? Cuando hace, 15 años atrás, el costo de las ART para una empresa en el sector industrial, ha salido un informe de la industria hace unas pocas semanas, era 2%, hoy está como 5 o 6. ¿Y quién se favorece de eso? ¿El trabajador? No, toda la parafernalia, en gran medida, toda la parafernalia de abogados laboralistas que viven de inventar casos o de exagerar las consecuencias de los casos. Entonces, cuando vos tenés un esquema en el cual se lleva la plata al abogado laboralista, en lugar de la plata de la empresa se la lleva en buena medida el abogado laboralista y poco el trabajador, hay algo que está funcionando mal. Bueno, sobre ahí tenés que ir, pero obviamente hay todo un lobby de abogados laboralistas liderados, si querés, por Recalde en el Congreso, que han generado esta litigiosidad. La litigiosidad no sale de la nada, ha ido cambiando la legislación para que cada vez se permita más esta litigiosidad. Entonces hay otros países que han encarado este tema. Brasil acaba de hacer una... Argentina ha hecho algo, pero tímidamente. Después tenés privilegio de los sindicatos en la Argentina. Vos en otras partes del mundo, si el sindicato representa bien a los trabajadores, la gente se afilia al sindicato y se le paga una cuota, la persona en la Argentina, 1% del salario, al sindicato o 2%, no me acuerdo cuánto es. Acá en la Argentina, en muchos convenios se aclara que aunque el que no está afiliado tiene que pagar igual. Eso no pasa en otros países. No pasa en otros países que los delegados sindicales no trabajan como acá. Representan a los trabajadores, pero trabajan todo el día, no como acá. No pasa que en los convenios los sindicatos reciben aportes que no son de los afiliados. Un porcentaje de los depósitos para algunos bancos, un porcentaje de la facturación. Eso no. Ahora, todo eso es plata que le cuesta a las empresas y que termina beneficiando a los trabajadores, no a los dirigentes sindicales. Pero no existe una posibilidad de utilizar o crear otro tipo de recursos o modificaciones que tenga en cuenta la idiosincrasia de los argentinos, porque con el criterio que es tal vez el correcto, la sociedad, los trabajadores, los sindicatos van a ser impeditivos para todo esto. Pero vos en algún momento lo que te tenés que plantear es, a ver, cuando vos te ganás la lotería, que era lo que nos pasaba cuando este país tenía las hojas $600, Brasil crecía 4% anual y vivíamos en Disneylandia, te podés dar el lujo de tener gastos superfluos. Porque te sobra la plata. Hoy estamos en la situación inversa. Entonces, vos pensarlo como la lógica de una familia, lo mismo tenemos que pensar para las finanzas del Estado. Correcto. O para la lógica de la finanza del país. Estamos más apretados que antes, entonces vos empezás a mirar los gastos. ¿Qué gasto querés cortar? Entonces yo te puedo decir, si no vamos sobre estas cosas, que a mi juicio no están justificadas, termina yendo o sobre los salarios de la gente, o termina siendo que los costos laborales son altos y por lo tanto las empresas te cobran precios altos por los mismos productos, con lo cual lo paga la gente, o vos como empresa no podés exportar porque tenés costos que otros países no tienen. Entonces, en definitiva, ¿por qué estas cosas subsisten? Porque la gente no ve el costo. Porque vos cuando ves que compraste, qué sé yo, una botella de gaseosa, no mirás que dentro del precio, la gente dice, uy, ¿por qué la gaseosa o lo que fuera es más caro acá que en Chile? Porque en Chile estos curros no hay, o hay menos que acá. Entonces está escondido detrás de, en el precio de los productos, o en algunos casos en menores salarios, porque vos de alguna manera, si no tenés la posibilidad de competir con el resto del mundo. Entonces el que no compite y vende al mercado interno o vende al mercado interno, bueno, lo traslada a los precios, lo terminamos pagando nosotros como consumidores. Los sobrecostos alguien los paga, lo que se lleva uno lo paga otro. Entonces yo lo que te estoy diciendo es, no hay plata para tirar en estas cosas. ¿Cómo cambias la mentalidad de los bueno, pues eso es un problema de los dirigentes políticos. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Si vos en estas cosas, si vos tenés opciones, porque hoy ¿cuál es la alternativa? ¿Por qué todo esto de alguna manera lo bancas? Porque nos estamos endeudando como locos desde el sector público. Ahora, yo te hago una pregunta. Un país que tiene un déficit fiscal gigantesco financiado con endeudamiento externo, en buena medida, ¿dura para siempre? No, se va. En algún momento reventamos. Así es. Entonces, mejor que actuemos antes de reventar. Entonces, cuando vos te sentás, yo digo, a ver, esta es una discusión que si vos y yo la podemos tener acá,
Después la pueden tener los dirigentes políticos, se tendrán que sentar y ahí la cuestión es decir, bueno, mira, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Opción A, B, dentro de las posibles, porque lo que te pasa en campaña electoral es que muchos políticos le prometen fantasías a la gente. Entonces te salen, si grabamos la renta financiera, grabamos todos los problemas de la economía. La discusión de si hay que grabar la renta financiera o no puede ser válida, lo que no te resuelve los problemas. ¿Me entendés? Entonces yo lo que digo es que una vez que baja la fantasía de la promesa fácil de la campaña electoral, hay que sentarse y hacer las cuentas. De todos modos, e independientemente de este aspecto que me parece que es lógico, yo pienso que aquí el segmento político, como bien decís vos, está preocupado para que le vaya mal al otro para poder asumir él y hacer también las cosas mal para que otro venga y diga que le vaya mal para poder... Y así sucesivamente. Bueno, yo entiendo eso, pero en algún momento... Pero ¿por qué no se juntan y se proyecta hacia adelante? Bueno, es que yo digo, en algunas cuestiones vos deberías tener ciertas cuestiones, donde ciertas cosas básicas que en otras áreas que no son económicas por ahí se han conseguido. Por ejemplo, yo no te estoy diciendo una cosa muy complicada. Yo te digo, a ver, tenemos que bajar el déficit fiscal. Eso no es una cosa que me parece que no se pueda consensuar o por lo menos tener una mayoría de dirigentes políticos. Una vez que está eso, ¿viste? Lo que vos tenés que hacer es pedirle a gente técnica, si querés no que trabaje en el gobierno, a gente técnica, o el Congreso podrá tener su oficina que haga las cuentas, y decir, bueno, mirá, acá tengo opciones, no podés hacer cosas que no se justifican desde el punto de vista de cerrar las cuentas. Entonces, bueno, fantástico, ahí tendrás como político opción A, B o C, después muchachos voten, pero alguna de las tres va a haber que adoptar. Esta le gustará más a uno, esta le gustará más a otro, por lo tanto en esta no se ponen de acuerdo, dan la C. Pero digo, partiendo de una cosa donde prima la lógica. En otras cosas, Argentina ha podido generar ciertos consensos. Entonces yo digo, hay ciertas cosas elementales de la economía donde vos deberías poder tener ciertos consensos. Y de hecho han avanzado en algunas cosas, pero esto no es imposible, Luis. Lo que pasa es que a veces la magnitud de las reformas, si vos querés tener una economía que crezca al 5 o 6% por año, bueno, es enorme. Entonces esto a mí me asusta a los políticos. Gracias por venir, Daniel. No, a vos por la invitación. Gracias.